el que tiene el ingeniero Álvarez o que les puedo compartir yo, digamos. Básicamente porque digamos, la experiencia es la que no se encuentra en los libros y es lo más sustancioso. También porque estamos trabajando sobre las metodologías nuevas de competencia hacia los ingenieros, sobre todo ingeniero industrial y mecatrónico en este caso particular. Y vamos a ir avanzando en esa dirección donde vayamos generando una comunidad de conocimiento y construyendo y ayudar a construir este conocimiento. Y uno se pregunta a veces por qué esta forma de trabajar, y básicamente hoy en día la información la tenemos en el celular, la podemos buscar, podemos tener acceso a un paper, a un video, podemos ir a biblioteca y tenemos libros. O sea, la información hoy en día está a un solo clic, básicamente. Entonces, lo que se está tratando de hacer es formar por competencias. Ustedes ya están, los industriales, en 5º año, y los mecatrónicos, bueno, están en 4º año cursando esta cátedra. Haciendo esta breve introducción, bueno, la unidad 6 contempla, podemos decir que está dividido en 2 temas principales, como es el tema 6A, que corresponde a manufactura, y el tema 6B, que corresponde a ajuste y tolerancias. En el programa, ahí pueden ver con más detalles cada uno de los temas que abordan, ¿sí? Que son competencias del saber, digamos. Conocer cada uno de esos temas implica leer, implica conocer y, digamos, estudiar, que es básicamente cuando se hace una evaluación o un parcial, tiene que ver con ciertos temas donde se evalúa el saber del alumno, en este caso de ustedes. Y después, durante las charlas en las consultas, vamos a ir viendo la evolución en la construcción de ese conocimiento. El tema 6A, bueno, como bien dijimos, corresponde al proceso de manufactura, proceso de diseño, diseño asistido por computadora y ingeniería asistida por computadora, bueno, manufactura integrada por computadora, robots industriales. Y en el 6B vamos a ver un poco de dimensiones, tolerancia, ajuste, apriete, huelgo, acabado superficial y todo un poco. Vamos a entrar en el tema de manufactura. La idea es que, para tratar de hacerla un poco más dinámica, vamos a ver qué conocemos manufacturas, digamos. Si pudiéramos definir, digamos, qué es la manufactura en una palabra, ¿cuál sería esa palabra que puedan llegar a definir ustedes? Ahí les comparto Menti, digamos, donde pueden ingresar a Menti y usar ese código para que ustedes definan en una palabra, creo que tienen 3, 4 o 5 posibilidades para describir a través de una sola palabra qué es la manufactura para ustedes. Pueden ingresar, por favor, y comentar ahí. Ahí les dejo el código QR. Se fue el código, profe. Eso le iba a decir. ¿No pudieron acceder? No, es que justo yo lo estaba Dejó buscando de y me sacó el compartir. código. ¿Se salió? Ahí comparto de nuevo. Ahí está. Avísenme si pueden entrar, porque para mostrar los resultados tengo que salir de acá. Sí, profe, yo ya entré.
por lo menos. Bueno, lo dejo un minutito más para que puedan compartir con los compañeros también qué es la manufactura. Es totalmente anónimo, así que pueden poner lo que quieran, pero que sea coherente con la cátedra. Bueno, ahí están participando. Se arma una linda nube, digamos, donde la palabra más utilizada puede ser fabricación, transformación, producción, transformar, valor agregado. Muy, muy, muy acertado, absolutamente. Bien, genial. Muchas gracias por participar. Ahí volvemos a la presentación. Bueno, muy bien. Manufactura, como su nombre lo dice o lo indica, es realizado con la mano a partir de su descripción y estudiando la palabra, digamos. Por eso está muy bien todos los comentarios que hicieron, en su gran mayoría, cuando la palabra figura muy grande, porque muchos pusieron fabricación, producción, valor agregado. Así que esa fue digamos, para conocer un poco qué es la manufactura para ustedes, ¿sí? Desde el punto de vista tecnológico es todo proceso, digamos, físico o químico que implique justamente un valor agregado o un cambio de estado físico de una pieza, ¿sí? Donde se transforma esa pieza y obtenemos una pieza de, de mayor valor agregado, ¿sí? Incluso desde el punto de vista económico, podemos decir que incorpora valor esa transformación, pasando de un estado actual, como puede ser una materia prima, a un componente que puede ser parte de un sistema. Eso básicamente a través de la manufactura. Y ahí en el siguiente slide, lo que le propongo es hacer el mismo mecanismo de trabajar con esta metodología Menti, donde me indiquen para ustedes cuáles son las áreas que intervienen en el proceso de manufactura. También tiene que ser descriptivo. Ahí tienen el código QR para que puedan participar.
Profe, a mí me mostraba de vuelta la primera pregunta y después usted sacó el QR. Ahí me apareció para cambiar slide, algo así, en el menú. Sí, Sacó sí, ahí. porque está en el segundo slide, así que ahora, a partir de ahora, pueden votar. Es el mismo código QR. Claro, pero a mí no sé por qué no se me cargó y me deja el primero. O sea, puse para que se cambie. Solo tienen que actualizar. ¿Estás en Menti? Pone actualizar. Sí. Mary, es el Ahí mismo. está. Nomás que Y no ahí está. te Gracias, dice profe. que el presentador cambió de slide. Ahí están viendo, ahí está cómo se está formando la nube de palabras en función de las áreas que están indicando que intervienen en la manufactura. Bueno, genial. Muchas gracias por participar. Ahí estamos viendo que el área de producción, la que se lleva todos los votos, por así decirlo, sí es correcto. El área de diseño, área de fabricación, operación, investigación, innovación, área de personas, recursos humanos, control de calidad, innovación, procesos. Bueno, como ven, el área de manufactura es un área muy compleja y básicamente ustedes lo pueden apreciar. Hay un montón de áreas funcionales que participan e interactúan dentro de la empresa, ¿sí? Un poco para ordenar las ideas, ahora me voy a la presentación. Un poco para ordenar, digamos, todas las ideas que surgieron. Básicamente podemos decir que están constituidas en 6 áreas principales, donde tenemos diseños de productos, máquinas y herramientas, planeación del proceso, materiales, compras, calidad, ¿sí? Básicamente aparecieron en todas las palabras, se pueden englobar básicamente en esto, en un proceso, digamos, de una empresa de manufactura, por decirla dura, ¿sí? Donde tengamos los procesos todos los procesos de manufactura a nivel de diseño de productos, de máquinas, de planeación de procesos, materiales, compras. Y ustedes se dirán, bueno, por eso es un poco la materia tecnología industrial, digamos, que es una materia integradora. Acá vamos a ver algo de diseño de productos, por lo menos lo que son los distintos tipos de diseño de productos a través de las ingenierías. Máquinas y herramientas, vamos a ver de la unidad 6 a la unidad 7. 8, 9, 10, 11 también. Planeación de proceso lo van a tener una materia principal. Materiales ya conocen, conciencia de los materiales. Compras y calidad, bueno, son áreas de servicios que están asociados a la manufactura y lo cual hacen que este proceso de manufactura sea un proceso, digamos, complejo, en donde intervienen absolutamente todos
todas estas áreas y funciones. Ya que quiere venir a esta filmina, a este slide, vamos a avanzar un poco. También, ¿por qué es importante, retroceder un poco, por qué es importante conocer todos los procesos que intervienen todas las etapas que intervienen en la manufactura? Y porque nos da un poco la idea de la complejidad sobre la industria o la empresa que estamos trabajando, ¿sí? Asociado a eso, una de las formas de, cuando uno entra a una empresa, de conocer cuán complejo es el proceso, es justamente conocer un poco el producto de su funcionalidad y ver cómo interactúa el diseño, cómo interactúan el proceso de fabricación con las máquinas herramientas, cómo se hace la planeación, cómo se adquieren los materiales, cómo se compra, cómo se controla. Avanzando un poco en esa consulta, digamos, uno tiene que decir, bueno, el proceso, ¿cómo sería el proceso de fabricación o de manufactura de un automóvil? ¿Sí? Y uno lo que tiene como elemento de un ingeniero es, digamos, la observación, ¿sí? El análisis, y a partir de ahí empezamos a hacer consultas. En este sentido, digamos, me pasó hasta personalmente, decir, bueno, ¿cuántos componentes tiene tal equipo que estamos fabricando? Para dimensionar la complejidad de las piezas y dimensionar la complejidad de la industria en la que nos estamos desenvolviendo. Para ayudar en esto y tener un poco de dimensión, digamos, y rompiendo un poco el hielo en esa dirección, la pregunta es, ¿cuántas piezas tiene un automóvil? ¿Sí? ¿Quién se anima a decir? Ahí le doy una mano con un despiece. 50.000. Entre 70.000 y 90.000. Miércoles, qué cerquita que están, ¿eh? Muy bien, che. Bueno. Genial. Sí, 85.000 piezas tiene un componente, como puede ser un automóvil, que trabaja como un sistema para cumplir sus funciones, ¿sí? ¿Se imaginan, digamos, 85.000 piezas que pasen por cada una de las áreas que dijimos recién? 85.000 piezas para diseñar, para fabricar en máquinas herramientas, para planear su proceso de producción, para desarrollar sus materiales, para adquirir esos materiales, para controlar, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista del análisis, la manufactura es evidentemente complejo, ¿sí? Esto es ya algo ya más a título personal, porque me tocó la posibilidad de trabajar en IMSA, ¿sí? Y en esta posibilidad, justamente el primer día que ingresé, me hice esta pregunta: ¿cuántas piezas o componentes intervienen, en este caso, en un aerogenerador? ¿Por qué? Porque básicamente no sabía dónde estaba parado yo al momento de poder gestionar y realizar acciones para poder llevar una buena gestión hacia adelante. Entonces, uno ve un equipo, un aerogenerador, que tiene una torre, que tiene 3 aspas, que tiene un rotor, un generador, que tiene componentes adentro, ¿sí? En principio, y desde mi lugar, veía un equipo, obviamente, que es complejo, pero simple en cantidad de piezas. Y en realidad, ¿saben cuántas piezas contenía el aerogenerador? 49.000 piezas. Eso me llevó a, digamos, a conocer un poco más cuál era el gap ese que tenía entre mi apreciación principal y la realidad. Justamente es que desconocía el producto, desconocía cómo funcionaba, desconocía cómo trabajaba el equipo internamente detrás de ese carenado, digamos, que había detrás, cuántos componentes estaban trabajando. Entonces, bueno, eso un poco a lo que invitamos a ustedes, siempre cuando caigan a una nueva empresa o en la que pueden estar trabajando actualmente, hacerse esas consultas, empezar a desarrollar ese criterio de observación y de análisis para que ustedes dimensionen en qué industria se encuentran y cómo gestionar esas posibles
cómo gestionar internamente dentro de esa empresa. Hasta ahí, ¿se escucha bien? ¿Se entiende bien? Sí, perfecto. Sí, profesor. Bueno, genial. Entonces, básicamente, el tema 6A, que es manufactura, podemos decir que lo podemos dividir en 4 grandes ejes, ¿sí? Esos grandes ejes tienen que ver con el primer eje, que establece un poco lo que es el diseño del producto, qué es la ingeniería secuencial, qué es la ingeniería concurrente, qué es la ingeniería inversa. ¿Sí? Ustedes en el aula abierta van a tener una guía muy detallada, digamos, del tema 6A y tema 6B, donde van a poder buscar toda la información como un primer abordaje, y después está material bibliográfico, donde también pueden eh, eh, donde también van a leer ahí y encontrar la información absolutamente de todo eso. Ahora, ¿por qué se da también? Siempre tratamos de buscar el por qué estamos aprendiendo esto, ¿sí? La idea es que, aunque ustedes no crean, digamos, la ingeniería secuencial todavía, aunque es una ingeniería de diseño, digamos que de larga data, que de hace rato que está implementado, hoy en día hay un concepto bastante más nuevo, que es la ingeniería concurrente. Sin embargo, uno cuando va a las empresas, las visita, se da cuenta que todavía son muy secuenciales, ¿sí? Ustedes cuando estudien un poco la temática van a ver que tiene ciertas características esa ingeniería secuencial, que tiene que ver con que se cumplan ciertos pasos, ¿sí? Y un cierto paso de diseño, después de desarrollo del producto, después de materiales, y son como compartimentos estancos, ¿sí? Donde hasta que no termino de diseñar, no paso el diseño hacia la etapa siguiente, ¿sí? O hasta que no lo termine de fabricar, no se lo paso a venta o a logística. Todas las etapas son secuenciales, por eso su nombre es ingeniería secuencial, y van haciendo acciones en cascada, por eso a veces la van a encontrar por ahí también como ingeniería secuencial o en cascada, porque primero hago un paso, después el otro y después el otro, ¿sí? En cambio, la ingeniería concurrente, ¿qué hace? Con una visión mucho más moderna, lo que hace es solapar las acciones, ¿sí? Tener desarrollos incrementales, ¿sí? ¿Y eso qué permite? Permite optimizar los tiempos y los recursos. A ver si tengo acá para que, bueno, y creo que lo van a estar viendo, lo que es ingeniería secuencial, que también la denominamos un enfoque de un diseño de productos en barrera, ¿sí? O sea, que hasta que yo no tenga el estudio de mercado, no paso de barrera hacia los diseñadores de producto, termino de diseñar el producto, paso por arriba de las barreras, las especificaciones funcionales para que ingeniería de producto empiece a hacer su desarrollo. Después hago la especificación en los productos, paso las barreras y, como se dan cuenta, es una manera secuencial de trabajo, ¿sí? Hasta que no termino el estudio de mercado, no envío nada a diseño de producto. Hasta que no termino todas las especificaciones funcionales, no envío nada a la ingeniería de producto. Hasta que no tengas todas las especificaciones del producto, no envío nada a proceso, ¿sí? Y luego al final manufactura. Esto hace que los costos de fabricación de esta manera sean muy elevados. Y no solamente el costo en la fabricación, eh, sino también el tiempo, ¿sí? Cuando el tiempo se desarrolla en en todas estas etapas, la manufactura y la fabricación va a ser muy tardía respecto a lo que es la ingeniería concurrente. Imagínense si alguien de fábrica, como está en la etapa de manufactura, se da cuenta que hay un error del diseño del producto. O sea, que tendríamos que pasar desde acá de manufactura y volver al diseño del producto. Es decir, que hemos perdido absolutamente todo este tiempo a desarrollar nuevos, de vuelta de manera estanco todo, y volver hasta que vuelva de vuelta la manufactura, ¿sí? Esta es la ingeniería secuencial. ¿Y esto para qué sirve?
para detectar, digamos, el rol del ingeniero industrial también tiene que ver con detectar problemas y detectar e implementar o sugerir soluciones, ¿sí? Entonces, la idea es, si uno conoce el concepto, poder detectarlo rápidamente y poder determinar o sugerir algunas oportunidades de mejoras, ¿sí? Entonces, sirve para cuando estoy en un proceso de diseño, tratar de ir trabajando de manera concurrente, y cuando estoy desde afuera, lo estoy viendo, pueden surgir posibilidades de mejoras de proceso. En cuanto a la ingeniería concurrente, bueno, las etapas, que acá estaban con barreras, ¿sí? Las etapas están solapadas, se hace el concepto del estudio del marketing, el estudio de mercado y de marketing lo hago en una etapa inicial, pero a medida que voy teniendo algunos resultados, los voy compartiendo con la parte del diseño del producto. El diseño del producto, a medida que va teniendo resultados, lo va compartiendo con ingeniería de productos. Ingeniería de productos comparte a medida que vaya gestionando y haciendo acciones eh, sobre la especificación del producto, lo comparte sobre la ingeniería de proceso. Entonces, todas estas desarrollos de todas estas actividades pasan a desarrollarse de manera paralela, ¿sí? Por eso se llama ingeniería concurrente, donde básicamente acá se trabaja sobre desarrollos incrementales, ¿sí? Donde voy avanzando un poquito y lo voy pasando a la etapa siguiente, en la otra etapa avanzo un poquito y lo voy pasando a la etapa siguiente. ¿Y esto qué permite? Permite que cuando encuentro un error, ¿sí? En la etapa de diseño del producto, rápidamente me vuelva y le indique cuáles son las posibles mejoras o qué error encontramos para que vuelvan a corregirlo. Y lo único que se perdió ahí, hay un costo asociado a esa pérdida, pero el único costo asociado en ese caso va a ser el incremental que sucedió, el incremental acumulado que sucedió en cada una de las etapas. No como no como el caso de la secuencial, donde una vez que yo manufactura se da cuenta que hay un problema de diseño, yo me perdí todo el costo de diseño del producto, todo el costo de ingeniería de producto y todo el costo de ingeniería de proceso, ¿sí? Es por eso que es por eso que está la curva ahí bien representada, que cuando el error se comete en el lanzamiento del producto, está asociado a 1000 veces lo que sería cualquier tipo de error. Cada vez que estemos más cerca, cuando el producto está más cerca del mercado, conceptualmente como es, mientras el producto está más cerca de lanzarse al mercado y se detecta un error, ¿sí? En el mercado, digamos, ese error es carísimo a nivel de empresa, digamos. ¿Por qué? Porque justamente todo tiene que volver hacia atrás. No es lo mismo equivocarse en un papel, en un plano, como puede ser un diseño de producto, y no es lo mismo equivocarse cuando el producto está ya directamente en la puerta del mercado, ¿sí? Es por eso que está la curva, cómo va creciendo y cómo va impactando por 10, por 100 o por 1000, en función de si el error lo encontramos en el lanzamiento, en producción, en el diseño de producto o en el concepto de producto, ¿sí? Mientras antes detecte el error, mejor va a ser. En ingeniería concurrente también sucede, mientras antes detecte también va a ser mejor, pero el tema es que si lo encontramos en etapa de manufactura o en ingeniería de proceso o en ingeniería de producto, lo que vamos a hacer es que el error cometido va a ser el acumulado de los incrementales y no el error de toda la etapa que va siguiendo, ¿sí? Bueno, acá después en la bibliografía van a poder ver bien, digamos, cuáles son las diferencias entre lo que es la secuencial y la concurrente. Como dijimos, el desarrollo completo en la secuencial, hasta que no termino todo, no pasa al esquema siguiente. Si en la incremental termino, voy haciendo un avance y voy pasando el incremental, entonces hay un aporte incremental al producto, ¿sí? El trabajo de uno se hace de manera secuencial y en otro concurrente, donde hay solapamiento entre las áreas y hay un trabajo de equipo muy grande ahí. Acá hay un trabajo muy estanco en la secuencial. Después hay curvas, ¿sí? Hay curvas que tienen que ver con justamente el costo, ¿m?
el costo, pero lo que hace es que el costo asociado a la ingeniería concurrente lo podamos determinar antes y más rápido, ¿sí? Y acá está la planificación de cómo sería una ingeniería a nivel de esquema. A nivel de esquema, cómo sería la planificación en etapas secuenciales y la planificación en etapas de ingeniería concurrente. Profe, ¿Sí? en el caso de detectar un error, por ejemplo, en el diseño de productos, en la ingeniería secuencial, normalmente la responsabilidad de ese error suele recaer como en un grupo de trabajo o en una persona que fue la que autorizó que se aprobara, digamos, el producto. No, suele ser del área. Digamos, cuando hay un problema quedaría muy mal, o sea, el problema existe, después se pueden identificar la causa raíz, pero a nivel de visión de empresa, que la causa raíz puede ser digamos, la intervención del ser humano, digamos, como ser humanos podemos equivocarnos, pero básicamente a nivel de empresa lo que recae es sobre el área de diseño, ¿sí? Por ejemplo, yo ahí les puedo comentar, yo estaba en ingeniería de procesos, métodos y procesos. Acá estaba en la jefatura de IMSA. Entonces, cuando detectábamos problemas en los planos, o sea, cuando habían cuestiones salvables, íbamos eh, con el proyectista o el diseñador para saber cuál había sido el concepto y entender un poco más, porque tal vez a veces pasa que no se conoce tanto la funcionalidad, entonces tiene una razón de ser. Eh, pero por lo general, cuando habían optimización en el diseño, lo que se recaía prácticamente en lo que es mi experiencia, recaíamos sobre la jefatura de diseño para poder hacer un tipo de Scrum, digamos, una reunión entre lo que eran diseñadores e ingeniería de proceso para poder establecer cuál era el mejor diseño de producto con nuestra visión, que nosotros, ingeniería de procesos, mira mucho lo que es la manufactura. En cambio, el diseño de producto mira mucho lo que es el mercado. Entonces, hay que estar en un punto intermedio donde tengamos en cuenta lo del mercado, pero también tengamos en cuenta, digamos, qué se puede hacer adentro de la empresa. No sé si respondí a tu consulta. Sí, está bien. Gracias. Bueno, perfecto. Entonces, volviendo a los ejes temáticos, bueno, y lo que queda por ver ahí, hay una parte de ingeniería inversa que lo tienen en la bibliografía, que es un poco también por qué se ve y porque muchas veces en las empresas aplicamos ingeniería inversa como ingenieros industriales o como ingenieros mecatrónicos, ¿sí? Los ingenieros industriales, muchos se desempeñan en mantenimiento, ¿sí? Donde el parque de máquinas y herramientas en Mendoza, en Argentina, en general, Mendoza en particular, es bastante obsoleto y bastante viejo. Entonces, a veces lo que sucede es que se termina rompiendo un componente de un equipo que ya no se fabrica o que no hay repuestos, ¿sí? Entonces, prácticamente hay que salir a hacer ingeniería inversa. Esa ingeniería inversa es estudiar los conceptos, en este caso, en este ejemplo de esa pieza que se dañó, que se rompió, para ver cómo era el principio de funcionamiento, el estudio de análisis de materiales con que estaba compuesto, el, eh, eh, digamos, hacer una pequeña ingeniería de fabricación de cómo puede haber sido fabricado y tratar de resolverlo mediante la sustitución de esa pieza. Entonces, a nivel local, eso se aplica mucho, lo que es la ingeniería inversa, en ese sentido, digamos, en esa dirección. Obviamente, las empresas de ingeniería inversa realizan una de las empresas, uno de los sectores que realizan mucha ingeniería inversa tiene que ver también con la industria del software, porque mediante la ingeniería inversa lo que hacen es el análisis de QAS, que le llaman, que es el análisis de seguridad de los sistemas, ¿sí? Entonces empiezan a estudiar dónde pueden haber posibles huecos de seguridad para poder determinar acciones a corregir. Y también cuando aplicamos ingeniería inversa,
también es otra forma de aplicar ingeniería inversa cuando queremos conocer algo de la competencia, digamos, y queremos conocer su principio de funcionamiento. En el libro van a encontrar ahí que ponen incluso el ejemplo de IBM, ¿sí? Que digamos que durante un tiempo muy grande fue un monopolio en la gestión de la BIOS, de las PC, donde nadie lo pudo determinar y copiar hasta que vino una empresa, Technology, no recuerdo cómo era bien el nombre de la empresa, y empezó con sus ingenieros a desarrollar ingeniería inversa, ¿sí? Empezar a conocer cuál es la funcionalidad que cumplía en la BIOS, ¿sí? Y se lo dio a los ingenieros en sistemas para que pudieran desarrollar y establecer una BIOS en función de la funcionalidad que tenían, ¿sí? No conocían el código interno, por lo cual se hizo una verdadera ingeniería inversa y no una copia, por así decirlo. De ahí viene el concepto. Bueno, tanto para lo que es la ingeniería secuencial concurrente como la ingeniería inversa, ahí vamos a compartir también unos videos en aula abierta para que ustedes puedan de manera mucho más didáctica y mucho más como acciones y conocimiento aplicado, donde lo están aplicando, donde se aplica esos conceptos. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bueno, muchas gracias. Otro gran eje, digamos, que interviene en el tema CEA, que tiene que ver con los sistemas CAD, CAM, CAE, SIM, ¿sí? Si bien ahí van a encontrar distintas bibliografías donde le da un pantallazo a nivel general, esto porque es conveniente para que el industrial lo sepa. Y, digamos, tenemos que saber cuáles son los software que solamente hace CAD. CAD es diseño asistido por computadora, ¿sí? Entonces, ¿cuál es, digamos, en la etapa de diseño de producto, ¿sí? ¿Qué utilizamos como software para hacer esos diseños de producto? Entonces, CAD es el diseño asistido por computadora, CAM es manufactura asistida por computadora, CAE es ingeniería asistida por computadora y SIM es la manufactura integrada por computadora. Todas estas nomenclaturas tienen distintos alcances y todas pertenecen al ámbito del diseño del producto. Ya después, más adelante, vamos un poquito a un resumen de lo que es ese tipo de competencia, pero básicamente lo que pretendemos acá es que ustedes conozcan que existen distintos software que aplican cada uno de estas nomenclaturas y tienen distinto alcance. Esos alcances están dados porque el diseño asistido por computadora tiene que ver con hacer diseños básicamente en 2D o se puede hacer el diseño en 3D de piezas y un software muy conocido en ese caso y el primero que fue pionero fue AutoCAD en ese sentido, ¿sí? Obviamente que ahí es cuando empezaron a establecerse y el inicio de los planos en AutoCAD 2D, después pasó a AutoCAD 3D, renderizado y absolutamente toda esa evolución que vino del lado de AutoCAD y Autodesk. Pero básicamente es diseño asistido por computadora, es hacer los planos que nosotros hacíamos en dibujo técnico, avanzar en esa dirección con estar asistido por una computadora. Acá lo di vuelta, o sea, CAE, digamos, el segundo que tenemos que analizar es CAE, que es Ingeniería Asistida por Computadora, que también es un software que nos permite tener unas funcionalidades adicionales a lo que es el diseño asistido por computadora. Esas funciones adicionales tienen que ver con análisis que están relacionados con la ingeniería, por eso se llama Ingeniería Asistida por Computadora, donde se le indica al equipo o al componente que estoy diseñando un poco más las características. Mira, este cáncamo que estoy desarrollando o esta pieza que estoy desarrollando es de acero,
¿sí? Entonces se le va colocando las propiedades metalográficas del acero, ¿sí? También cuando se hace un equipo se colocan los distintos esfuerzos que trabajan. Entonces, ¿qué hace el software ese? Ese software permite hacer análisis en función de cómo está, en función de cómo está trabajando, eh, cómo va a trabajar y la funcionalidad que tenga, permite hacer análisis para ir trabajando y teniendo de antemano cómo va a ser el comportamiento cuando esté en un equipo o en un componente. Y, y por último, digamos, bueno, en el CAE ya podemos estar hablando, perdón, ahí como software, un Solid Edge, un SolidWorks, que tiene la posibilidad, incluso en el caso de hacer estudios de análisis de fluido también, ¿sí? Y distintas acciones de esfuerzo que estén sometidos los materiales. Y en el CAM, digamos que es manufactura asistida por computadora, básicamente es un software que permite la simulación de lo que es el proceso de fabricación, ¿sí? Básicamente lo que nos permite establecer ya no da un paso más, digamos, del CAD al CAE, digamos, había un paso más evolucionado del CAE. Y el CAM ya son varios pasos más, mucho más evolucionados porque tiene que ver con la interacción del proceso de fabricación, ¿sí? Donde intervienen las máquinas, posibles máquinas y herramientas que hagan esa fabricación y ese moldeado de piezas. Entonces utilizan un software para determinar tiempos, ajustes, procesos, ¿sí? Y donde se trabaja, sí, ya se trabaja, digamos, la manufactura simulada. Ese es el CAM, digamos. Uno de los software más utilizados es posiblemente, o sea, es el de Siemens, que tiene que ver con el NX, se llama el software, donde se pueden hacer todas esas simulaciones. Y ya entrando en lo que es el SIM, digamos que la manufactura integrada por computadora, bueno, engloba lo que es la manufactura, y esto es muy importante también, un poco especial, sobre todo para los mecatrónicos, digamos, que permanentemente tienen que buscar la solución en la industria, y esta es una de las soluciones, digamos, muchos de los problemas que surgen en la industria tienen que ver con la integración de lo que son las partes soft y las partes hard, digamos, a través de dispositivos, de hardware y de acciones, de sistemas o de redes que permitan la interconectividad, ¿sí? Entre las máquinas CNC, que podríamos decir, y digamos, el código que podríamos haber obtenido del CAM. Profe, ¿Sí? disculpe que lo interrumpa. ¿Está por casualidad presentando alguna diapositiva o ha ido contándolo desde la que dice 6 a manufactura? No, es la que están viendo. Ah, bien, bueno, bien. Es que a veces... La otra ya son los otros ejes. Bueno, listo. Perdón, eso era para saber, porque a veces se quedan pegadas las diapositivas y el profe está cambiando, ¿no? No hay drama, gracias por consultar. Y entonces, para cerrar este eje, digamos, lo que estamos trabajando acá son los ejes de la manufactura, los 4 ejes principales de la manufactura. Entonces, para cerrar esta última nomenclatura, que es SIM, que es manufactura integrada por computadora, lo que busca es eso, es integrar lo que hacemos en una oficina, por así decirlo, en diseño, ya sea en CAD, CAM, ¿sí? E integrarlos con los CNC, ¿sí? Y toda esa integración se va haciendo por medio de las interfaces. En el aula abierta van a tener dos PDF, donde uno es el tema 6A y el otro el 6B, donde van a tener mucho más detalle y donde van a poder indagar más la bibliografía que tengan. Acuérdense que ahora es una intro a la temática para que ustedes, digamos, darle un paraguas de dónde enfocarse, de dónde pararse, y sobre todo para qué les sirve a ustedes como ingeniero conocer esto. Acá también
hemos colocado ya también lo van a tener en el aula abierta, no se preocupe. Van a tener un video que está excelentemente explicado, todo lo que es cómo es la evolución del CAD, CAE y CAM, para que ustedes puedan distinguir, e incluso da más ejemplos de los software. Yo un poco los software que he indicado acá son lo que he utilizado yo personalmente, pero ahí están los software que se utilizan a nivel mundial en cada una de estas nomenclaturas. Bien, y como, digamos, como otro ejes, dijimos que eran 4 ejes. En la manufactura, otro eje importante tiene que ver con modelo y prototipado y robots industriales. Modelo y prototipado, justamente lo que, y más ahora cada vez se escucha más, digamos, de hacer un modelo, un prototipo de algo, ya sea para el desarrollo de prácticamente de negocios digitales, se habla de hacer muchos prototipos, pero a nivel industrial y a nivel de manufactura es importante entender el concepto de modelo y prototipo. Prototipo, un poco como su palabra lo dice, es propio de su tipo, ¿sí? Usted para relacionarlo tienen que asociarlo, digamos, cuando se hace un prototipo. Por lo general se hace un prototipo para hacer lanzamientos de nuevos autos eléctricos. Hacen un prototipo donde lo presentan en algún salón del automóvil, algo así, donde el primero de su tipo es presentado en ese tipo de salones, y bueno, van estudiando el mercado y van viendo cómo va, qué repercusión tiene el mercado a partir de ese prototipo. Pero el prototipo sigue siendo el mismo auto, ¿sí? El mismo auto que se va a desarrollar después en serie en caso que el mercado lo acepte. En cambio, en modelo, lo que sucede en modelo, a veces no se puede fabricar un prototipo de cada cosa. Por ejemplo, una de las cosas que nos tocó, imagínense lo que sería fabricar un prototipo de una turbina, digamos, de una turbina hidráulica, ¿sí? De una represa. Digamos, básicamente, no se puede hacer, digamos, sería de extremado costo para después determinar que no sirve o que el mercado no lo aceptó, digamos. Entonces, ¿qué se utiliza en esos ejemplos, digamos? Y utilizamos modelos, ¿sí? Tal como se estudiaron los modelos de escala en dibujo, bueno, también los modelos a fabricarse a escala, a partir que cumplan con con las mismas funcionalidades que cumplirían en escala 1 en 1, cumpliendo con los mismos materiales, sometiéndolo a las mismas acciones y esfuerzos. Y bueno, ¿y esto por qué se hace? Justamente para ahorrar tiempo, para ahorrar dinero, para hacer esas simulaciones en estado dinámico y en estado estático, para ver si esas turbinas, en este caso, van a tener la eficiencia que demanda esa represa, ¿sí? Entonces, ese tipo de modelos es lo que se van haciendo, y en función de la escala del modelo va a ser una escala necesaria para poder establecerlo o ensayarlo en un banco de ensayos, propiamente dicho, digamos. Entonces, eso nos tiene que permitir. Esa es una de las diferencias principales. Imagínense que una represa a veces tiene una turbina, a veces tienen 2 turbinas y a veces tienen 3 turbinas. ¿Se imaginan lo que es hacer un prototipo de una turbina que puede tener 50, 60 mil piezas? Es antieconómico, ¿sí? Y para hacer una turbina muy específica para una sola represa, ¿sí? Entonces, bueno, se trabaja con ese tipo de modelos donde se modeliza absolutamente todas las turbinas y sobre todo su parte funcional más importante, ¿sí? Que es la parte del generador y el turbogenerador, y a partir de ahí se establecen simulaciones donde nos permita identificar a través de esos modelos cuál va a ser y proyectar su funcionamiento cuando sea construido uno en uno. Y lo que se produce y se simula el modelo, luego lo tenemos que reproducir a nivel general. También vamos a ver
también les vamos a dejar un video que está excelente, digamos, que tiene que ver con una empresa en Brasil de cómo trabaja el prototipado rápido de componentes, ¿sí?, en la industria de la fundición. Después lo pueden ver en el aula abierta. Y por último, como eje fundamental dentro de manufactura están los robots industriales. Digamos, esto es parte de lo que es la parte de tecnología, vendría a ser como máquina herramienta, un tipo de robot termina dando una solución dentro de lo que es la fabricación o logística, dentro del proceso de manufactura. Y ese tipo de robots, digamos, ¿por qué le sirve al ingeniero industrial o mecatrónico estar en conocimiento? Porque justamente cada vez hay más soluciones en la industria que están asociadas a los robots industriales. En el aula abierta vamos a dejar un video de los 10 robots industriales que más se están utilizando a nivel mundial, pero vamos a hacer foco, hay que hacer foco, digamos, en lo que sucede en la industria. Acá actualmente en Mendoza y en Argentina hay robots industriales, y en Mendoza en particular hay robots que son para la industria también, pero no son tan sofisticados, ¿sí? Porque uno a veces se imagina un robot extremadamente sofisticado para el desarrollo de un proceso de manufactura. Y a veces no son tan sofisticados, eh, pero son robots que permiten brindar solución que en reemplazo del ser humano para garantizar algunas variables que no las podemos garantizar como ser humano nosotros, digamos, en cuanto a la funcionalidad y en cuanto al proceso, y también permite obviamente la optimización del proceso y la mejora de la eficiencia en ese tipo de acciones. Es importante en cuanto a los robots industriales tener en cuenta las variables que van a intervenir al momento de analizar. Por eso hay que conocer, básicamente para qué se va a utilizar un robot en tal proceso de manufactura, eh, eh, qué carga va a trasladar, necesito velocidad, necesito peso a transportar, qué estoy buscando con la incorporación del robot. Ese análisis de proceso, el ingeniero industrial lo tiene que hacer, ¿sí? Y es donde puede agregar valor. Después quedará una etapa de investigación para saber con qué robot de los que están en el mercado me resuelven esa problemática que tengo. Pero lo importante es que como ingenieros industriales e ingenieros mecatrónicos sepamos qué solución estamos buscando con la incorporación de estos tipos de robots. ¿Qué queremos ganar? Si queremos ganar eficiencia, si queremos ganar tiempo, si queremos ganar velocidad, cuáles son las variables críticas de un robot en función del proceso a dónde se va a desempeñar. Y todo eso podemos ir haciendo ese análisis a partir de y aportando a partir de nuestra ingeniería industrial y de mecatrónica. Bueno, básicamente ese es el resumen de los 4 ejes temáticos importantes en la industria de la manufactura. Y ya viendo a nivel de concepto, y después, bueno, los invito a que descansemos durante unos 10 minutos. Pero básicamente lo que tenemos que ver es cómo, a nivel de competencias, cómo el ingeniero, en los 4 ejes que hemos trabajado y que se van a ustedes ir conociendo y leyendo, investigando y resolviendo, cómo el ingeniero se puede desarrollar dentro de una empresa en el área de diseño, ¿sí?, en el área de servicio o en el área de fabricación. Y si, por ejemplo, porque no todos tienen la posibilidad de trabajar en una empresa grande o en una empresa que intervenga en todas estas etapas de manufacturas, ¿sí?, uno como ingeniero puede trabajar en una empresa o en una pyme que sea proveedor de ese diseño, ¿sí?, sea proveedor de esa fabricación, sea un prestador de servicios de compra y calidad sobre los servicios que se pueden generar internos o externos, ¿sí? Entonces, como ingeniero, a partir de conocer esos ejes importantes que están abordados en la temática 6A, nos permite ganar competencias y nos permiten conocer hacia
qué necesitamos para estar trabajando y para adquirir esas habilidades, ya sea que estando dentro de la empresa o fuera de la empresa. De cualquiera de las dos formas nos sirve, nos nutre y nos posibilita a ubicarnos como un resolvedor o buscando oportunidades de mejora absolutamente en todas estas industrias donde nos podamos desarrollar. Si les parece bien, descansamos unos 10 minutos y regresamos. Excelente, profe. Bueno, buenísimo. Bueno, en 10 regresamos entonces.
Buenas. Vamos a retomar la clase con el tema B, ajuste y tolerancia. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Bueno, Sí, Luquita, genial. está bien. Gracias Pablo. Bueno, esta es la parte más corta. La primera parte fue bastante más larga, pero bueno, la idea es en la parte 6B. Hola, hola. Sí, ahí está. No escuchaba acople, creía que era yo. En la parte 6B tiene que ver con ajuste y tolerancia. Dentro de lo que es ajuste y tolerancia podemos decir... Un segundo que se ha trabado la presentación. Bien, dentro de ajuste y tolerancia podemos decir... Otra vez se ha trabado la presentación. Bueno, dentro de ajuste y tolerancia podemos decir que están divididos en tres grandes ejes, que es digamos que es donde estamos haciendo la introducción: dimensiones y tolerancias, ajuste y ensambles y acabado superficial. En cuanto a dimensión y tolerancia, bueno, nos va a permitir conocer cuando ustedes se introduzcan en el tema y vean, digamos, en todos los procesos de manufactura, sobre todo los procesos de manufactura industriales, que es lo que vamos a ir viendo a lo largo de todo lo que es la tecnología industrial en la unidad de 7 en adelante, los procesos de fabricación de las distintas máquinas y herramientas hacen que todas las piezas, aunque estemos fabricando un mismo eje, no sean todas terminadas exactamente, ¿sí? Ya sea porque tanto la fabricación no es exacta, hay intervención de las personas y, digamos, no hay un proceso de fabricación que garantice una fabricación 100% en una medida nominal. Entonces, ahí vamos a ver en toda esa parte de dimensiones y tolerancia, vamos a ir viendo lo que es una dimensión. Esa dimensión puede ser un valor nominal de una pieza, ¿sí? Donde nos puede estar representando el diámetro de un eje en su valor nominal, y el resto le va a dar un intervalo donde puede variar ese valor nominal que llamamos tolerancia. ¿Y esto por qué? ¿Por qué digamos, aplicamos tolerancia en los procesos de fabricación y en las dimensiones de las piezas? Y básicamente porque lo que busca la industria es lograr la intercambiabilidad. Esto es decir, con un ejemplo que incluso lo van a ver en el desarrollo de la guía del tema 6B, lo van a ver: si yo tuviera una empresa que fabrica rodamientos y hubiera una empresa A que fabrica rodamientos y hubiera una empresa B que fabrica ejes, y nosotros queremos ensamblar ese rodamiento con ese eje, obviamente que la que fabrica rodamientos va a fabricar un estándar de rodamientos. Ese estándar de rodamientos no todos van a ser iguales, con lo cual la fabricación se va a ir fabricando con ciertos desvíos, ¿sí? Con esos deltas o sigma de desvío que van a tener respecto al valor nominal. Y eso lo que hace es definir un rango, ¿sí? De cuándo es la variación de ese valor nominal de ese rodamiento, donde luego nosotros, que somos fabricantes de ejes, vamos a ver
cómo es esa variación de esa tolerancia para poder ensamblar ese conjunto eje-rodamiento, ¿sí? Entonces, básicamente, lograr la intercambiabilidad, ¿qué significa? Que si yo tengo un eje y compramos una máquina donde en una parte del componente hay un eje y un rodamiento, se rompe ese rodamiento, yo voy y con esa medida estándar y esa fabricación estándar, voy y reemplazo el rodamiento de ese eje que estaban ensamblados y que estaban trabajando como un conjunto. Eso es posible gracias a esa intercambiabilidad que se puede hacer en forma conjunta con el eje y el rodamiento, debido a que se cumplen ciertas especificaciones de normalización y de tolerancia. Entonces, es muy importante tener ese concepto. Van a ver que existen tolerancias unilaterales, por un lado, donde están acotados uno de los extremos. Van a ver que existen tolerancias bidireccionales o bilaterales, que están acotados tanto en el extremo superior como inferior, y eso lo que hace es permitir un mayor rango en la variación del valor nominal, y vamos a ver después cómo se relacionan tanto las dimensiones, tolerancia, ajuste, ensamble y acabado superficial con una curva que es justamente lo que debe contemplar el ingeniero industrial y mecatrónico, ¿sí? Después tenemos ajustes y ensambles. Después tenemos ajustes y ensambles. Micrófono abierto. Adriana, ¿podría hacerle? Gracias. Entonces, ajustes y ensambles, que es justamente qué tipo de ajuste puede llegar a tener en el ejemplo de rodamiento y eje, qué tipo de ajuste puede llegar a tener ese rodamiento y eje en función de esa funcionalidad, ¿sí? Puede hacer un ensamble o un ajuste que pueda haber algo de huelgo, ¿sí? Donde existe un huelgo en función del diseño que así lo especifique, puede haber apriete. Entonces hay distintos tipos de ajustes y ensambles que se acotan de una manera alfanumérica, que lo van a poder ir viendo, digamos, en el desarrollo de la temática, lo van a poder ir viendo en la bibliografía que le hemos presentado. También en la guía está muy bien declarado. Y por último, el acabado superficial que se logra con las distintas máquinas y herramientas. Ese acabado superficial también es importante. Esto es una introducción a la temática. Es importante cuando avancemos en máquinas y herramientas, vamos a ir viendo que ciertas máquinas y herramientas nos provocan tal o cual acabado superficial, tal o cual precisión en adquirir, podemos incorporarle al componente que estamos fabricando, ¿sí? Entonces, estos tres ejes que están en la parte 6B están muy interrelacionados y trabajan de manera en conjunto, ¿sí? Para tener esa visión de un equipo y una funcionalidad. Es importante todo esto porque además, como ingeniero industrial y mecatrónico siempre tenemos que tener en cuenta y en la cabeza el costo de fabricación, el costo de reemplazo de un equipo, de un componente, de una pieza, ¿sí? También tenemos que conocer, conociendo la máquina herramienta y conociendo las dimensiones de intolerancia, vamos a conocer quién lo puede fabricar y quién no lo puede fabricar, en dónde lo podemos ensamblar, ¿sí? Son todas acciones que con todos esos conceptos, digamos, integrados y esa construcción de ese conocimiento nos va a permitir tomar decisiones en el ámbito profesional. ¿Y por qué es importante cada uno de estos ejes en el tema 6B? Justamente porque está relacionado, como les decía recién, el costo está muy relacionado con la tolerancia, ¿sí? Y esto, ¿por qué también está ustedes se preguntan, pero ¿por qué está acá en el 6B colocado? Y porque justamente en el 6A vimos las ingenierías que provocan el diseño de un producto, ¿sí? Teníamos ingeniería secuencial, ingeniería concurrente e ingeniería inversa. Todos esos tipos de ingeniería son distintas metodologías o ingenierías que nos permiten hacer desarrollo de un producto manufacturado.
Ahora, en esa etapa es donde estoy definiendo, a nivel de diseño, es donde estoy definiendo las tolerancias con las que fábrica o manufactura o ingeniería de procesos tiene que salir a fabricar ese equipo y ese componente. Es decir, si ustedes prestan atención, desde el área de diseño, yo ya le estoy diciendo al equipo o al componente o a la pieza, le estoy diciendo estimadamente cuánto va a salir, ¿sí? Porque si yo a su valor nominal le pido tolerancias muy exigentes, lo que voy a hacer es venirme para acá abajo de la curva, ¿sí? Acá tenemos el costo asociado a la tolerancia. Acá la tolerancia es más grande y a la izquierda la tolerancia es menor. A menor tolerancia, el costo de fabricación es elevado. No sé si alcanza a ver la flecha, es elevado. Entonces, ¿qué significa eso? Yo a nivel de CAD, que estoy haciendo diseño asistido por computadora, en un AutoCAD, estoy dibujando una pieza y cuando le pongo valor nominal 200 y le pongo más o menos una centésima o 2 centésimas, yo ya le estoy diciendo dónde voy a tener el costo de esa fabricación de esa pieza, solamente en el papel. Entonces, fíjese lo importante de empezar a hacer ingeniería concurrente, ¿sí? Donde en esa visión integral debemos estar trabajando anticipadamente, justamente para bajar el costo de fabricación de esa pieza para esa funcionalidad que está imaginando el proyectista o el diseñador. Entonces, eso es importante, digamos, empezar a trabajar que cuando yo estoy escribiendo en una hoja y estoy desarrollando un producto, yo ya estoy encarándolo, digamos, desde el costo de fabricación. Si le pongo cotas y tolerancias muy exigentes, el costo de fabricación de esa pieza va a ser muy, muy elevado. ¿Y eso qué hace? Justamente perder competitividad a la empresa. ¿Mm? Entonces, eso es muy importante. Y esa tolerancia está tanto asociado, imagínense que esta curva, una pieza puede tener muchas medidas nominales, por así decir. Y esas medidas, todas esas medidas nominales que tiene, cada una puede tener su propia tolerancia, ¿sí? Y a la vez cada una de esas tolerancias que tengan también tienen su propio proceso de manufactura, provoca su propia desviación. Es decir, si nosotros sumamos las operaciones por las que pasa un componente, sumamos las tolerancias con que la debemos fabricar y en una sola tolerancia sabemos que nos estamos yendo o aumentando el costo de fabricación, imagínense en una pieza que tiene bastantes medidas por lograr ese componente, que pueden ser 5, 10, 15, 2, dependiendo de la complejidad de la pieza. Pero esto es para una sola variable, imagínense. Entonces, ese es el valor agregado que hace un ingeniero industrial, donde teniendo una perspectiva de cómo se desarrolló el producto, cómo se diseñó, las etapas de diseño, ¿sí? Y cómo con conceptos de ingeniería concurrente puedo ir trabajando de manera solapada y anticipada. Si me involucro en el diseño, puedo ir estableciendo, mirá, esa tolerancia me obliga a pasar en lugar de hacerlo en un torno, me obliga a pasarlo a hacer en una rectificadora, ¿sí? Y esas discusiones se dan, siempre cuando la empresa aplicó ingeniería concurrente se dan, ¿sí? Porque a veces uno mirando en la ingeniería de procesos que mira fábrica y el diseño mira el mercado, ¿sí? Entonces hay que hacer, digamos, hay que hacer un match, digamos, entre lo que es lo que hace el diseño y lo que hace la ingeniería de diseño y la ingeniería de producto o la ingeniería de procesos para que esto se pueda llegar a un equilibrio, ¿sí? A veces el diseño, ¿qué quiere? Quiere para asegurarse de que su equipo va a funcionar y ponerte la menor variabilidad posible. Entonces, ¿qué estoy haciendo? El equipo más caro o más antieconómico, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es lo que un ingeniero industrial, un ingeniero mecatrónico también, donde está brindando las soluciones en la fabricación o en el desarrollo, en el diseño, también tiene que tener esta visión para poder interpretar y poder aportar, ¿sí? Es el valor agregado que podemos hacer en las empresas. Eso hablando como un componente. Si a la vez venimos y ajuste de ensamble, el ajuste y el ensamble que se dan entre dos o más piezas, imagínense, ¿sí? Porque ya ahí vamos a tener que trabajar con tolerancias que tienen que ver de ensamble, de ajuste,
¿sí? Que están relacionadas entre 2 o más piezas. Entonces, todo empieza cuando empiezo de dimensión y tolerancia, y después me voy a ajuste de ensamble y me voy al acabado superficial, cada vez se complejiza más a nivel de costo de fabricación, ¿sí? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Y esta curva es muy importante al momento que ustedes los tengan como concepto, ¿sí? Che, si me están pidiendo, el concepto general es, me están pidiendo algo de mucha tolerancia y el costo se me va a ir muy arriba, ¿sí? Y después las herramientas, las máquinas herramientas para lograr esa bajísima tolerancia son muy poquitas en el mercado, entonces voy a tener que pagar fortuna para poder desarrollar algo con una centésima de desvío sobre un valor nominal, ¿sí? Hay veces que se amerita y hay veces que no se amerita. Profe, ¿qué es ¿Sí? la maquinita esa que aparece en el gráfico? Ah, un torno CNC. Ah, Un torno CNC que es lo que estamos representando ahí es que esta es la curva de una operación, ¿sí? Por eso se pone muy bien en la consulta, digamos, justamente lo que se pone ahí es que una máquina CNC esta curva representa una sola operación que una máquina CNC, en ese caso es un torno, ¿sí? Pero una pieza tiene muchos procesos, pasa por muchas operaciones. Al principio puede pasar por un proceso de corte, que eso lo vamos a ver en la unidad 8, los distintos procesos de corte y las distintas tolerancias que tienen esos distintos procesos de corte, ¿sí? El oxicorte, el corte por plasma, el corte por chorro de agua, ¿sí? El corte por láser. Ustedes, cuando vayamos a la unidad 8, se van a ir viendo esos procesos de corte. Entonces, ¿qué pasa? A un material que yo tengo, una torta, sí, una torta que la tengo que mecanizar, primero la tengo que llevar o un tocho de acero para hacer un eje, tengo que llevarlo a una medida cercana. Entonces, esa medida cercana, la primera operación es cortarlo. Ahí yo ya le estoy metiendo una operación y le estoy metiendo una tolerancia de corte, ¿sí? Y después me voy a una operación de mecanizado, que justamente en este caso podría ser ese torno CNC, donde estamos representando esa sola operación. Imagínense esto en 3, 4, 5 operaciones que haya que hacer a un eje, porque a un eje no solamente hay que cortarlo, hay que frentearlo, hay que darle las dimensiones, hay que ver cuántos rebajes puede llegar a tener ese eje hacia adentro, hacia afuera. Si tiene o no algún perforado. Entonces, bueno, eso hay que, o sea, se empiezan a agregar y se empieza a complejizar a partir de tener otro tipo de operaciones asociadas. Y la curva que está ahí, lo que representa es que la misma máquina puede tener algunos desvíos en la fabricación que son propias del proceso de la fabricación, desvío en cuanto a las terminaciones que están dentro de la tolerancia, pero obviamente hay ciertas piezas, si supongamos que tengamos que fabricar 1000 piezas. En esas 1000 piezas, ciertas piezas se van a centrar en la media central, otras van a estar más alejadas hacia la derecha, otras más alejadas hacia la izquierda, todas cumpliendo con la tolerancia, pero existen esos desvíos asociados a cada una de las operaciones. Básicamente, una pieza tiene una desviación propia del proceso de fabricación porque estamos llevando a su medida, a su valor nominal cercano, y además tiene una desviación propia del proceso de la máquina herramienta, asociada a su máquina herramienta. Obviamente, a más precisión, son las máquinas herramientas mucho más robustas y mucho más caras, ¿sí? Entonces, bueno, está todo asociado absolutamente con todo. Y ya para cerrar, digamos, en cuanto a los temas del conocimiento aplicado del ingeniero, y bueno, justamente incorporando todas las temáticas de la unidad 6A más esta 6B que vimos, el ingeniero ya empieza a reconocer los procesos. Obviamente, ya vamos a verlo en las próximas unidades también para ver con qué máquina herramientas, pero ya estamos introducidos en conocer el proceso, conocer la fabricabilidad del producto, porque eso es muy importante. Digamos, esto no sale en un montón de lugares, sino esto es parte de la experiencia. La fabricabilidad, a veces se diseñan
cuestiones que no son fabricables desde el punto de vista, a veces no son fabricables desde el punto de vista in-house, ¿sí? Es decir, fábrica adentro. Entonces, eso, digamos, eso a visión de empresa y a visión de proyecto es costo infinito porque no lo podemos fabricar internamente, ¿sí? Entonces, a veces hay políticas de empresas que dicen, bueno, lo que no podemos fabricar internamente, hacemos un outsourcing de eso, entonces tenemos que ir a un proveedor, ¿sí? Tenemos que ir a un proveedor que tenga esa tecnología para fabricar eso, pero es fabricable. Aunque no sea fabricable dentro de la empresa, puede ser fabricable en el mercado, ¿sí? Y después está la fabricabilidad de que no puede ser ni fabricado ni adentro, ni afuera, ni yendo, ni haciendo un viaje a la luna, digamos, por así decirlo, porque es inconcebible. Entonces, y eso sucede, a veces hay diseños donde me tocó participar en un par de diseños en el cual habían hecho la fabricación de un equipo, un componente donde no entraba una persona y había que soldar, digamos, hacia adentro de un eje, ¿sí? Y bueno, eso a veces no termina siendo posible y ahí está la solución de decir, bueno, a través de esto, como lo venimos haciendo, no es la solución, pero sí si incorporamos un robot, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene menos dimensión, porque aguanta temperatura, puede trabajar a 50, 60 grados en ese proceso, cosa que una persona no lo puede hacer. Y ahí empezás a encontrar y empiezan a encontrar soluciones. Entonces, con todos estos conceptos, tanto de ingeniería secuencial concurrente, que son diseños de productos, el robot como desarrollo de soluciones industriales, ingeniería inversa, conceptos de tolerancia, todo esto nos va a permitir a nivel de ingeniero, ya sea industrial o mecatrónico, conocer más los procesos, conocer la fabricabilidad y conocer los costos asociados, ¿sí? Y no solamente para adentro, cuando trabajemos en una empresa, que ustedes les voy a decir, no, una empresa grande no voy a trabajar en una pyme, si trabajo en una pyme también, porque vamos a proveer de esos procesos, le vamos a dar esos procesos como proveedor a esa empresa grande, vamos a ser un proveedor de esa fabricación, porque capaz que la empresa no tenga un corte por agua, donde necesita un corte con extremada precisión, entonces tenemos que ir a un proveedor, y ese proveedor pueden ser ustedes, donde estén en una pyme, donde tengan una máquina de herramientas de corte por agua, y ustedes provean esa funcionalidad y ese componente a esta empresa grande, ¿sí? Pero es fabricable. Y van a conocer de esa fabricabilidad y a la vez van a ir conociendo los costos y ya tienen una idea y una noción que cuando estamos trabajando con tolerancias muy pequeñas, ¿sí? O extremadamente exigentes, voy a tener un costo elevado de fabricación. Y a la vez esto nos permite conocer, conociendo las tolerancias y no solamente conociendo el costo y conociendo el acabado superficial, a veces conocer en qué proveedor puedo encontrar esta solución, ¿sí? Eso es importante, porque puede ser que la solución no la tenga in-house o adentro de casa o adentro de la fábrica, sino que tengo que conocer el proveedor que me va a dar el rectificado de esta pieza, ¿sí? Porque adentro no lo puedo resolver y me han pedido una tolerancia muy exigente, con lo cual necesito un proveedor de rectificado de este eje. Y bueno, y así en cada una de las acciones que nos toque intervenir a lo largo de todo el proceso de manufactura, ¿sí? Esto es, fíjense cómo un proceso de manufactura que es muy complejo, que interactúa con un montón de áreas, que hay un diseño de producto que puede trabajarse secuencial o solapado, cómo va trabajando y cómo lo hemos desmenuzado para que ustedes puedan, digamos, ir incorporando esas habilidades y obviamente acompañado del saber también. Una vez que ustedes lean esa bibliografía y se vayan acompañando y vayan generando esos grupos, digamos, que van a ir construyendo el conocimiento y el saber a lo largo de todo este cursado. Yo quisiera agregar algo, Luquita. Sí, Pablo, adelante. Como todo en la historia de la humanidad, cada problemática se va generando y el ser humano le va encontrando una solución. Hasta el año 1800 y fracción, 1840, 1850, imperaba en la industria
la producción artesanal. Si bien se había empezado la revolución industrial en el 1700 y tanto, se seguía fabricando con la lima. ¿Saben lo que es una lima? Sí, es igual que la lima para las uñas, pero es más grande, más dura. Claro, Para de acero duro, digamos. Pero para darle, digamos, el tamaño a un eje, se trabajaba a mano con una lima hasta que a alguien se le ocurrió hacer rotar la pieza y fabricar un torno. Pero igual la herramienta era tosca como una lima. Entonces, hasta ahí no existía ninguna posibilidad de intercambiabilidad de piezas. Y fue un norteamericano, un señor que se llamaba Whitney de apellido, que se le ocurrió una idea. En primer lugar, no había buenos instrumentos de medición, así que él se las ingenió para desarrollar unos calibres que hoy en día se conocen como el calibre pasa o no pasa. Desarrolla ese calibre y luego hace que el eje entre en el pasa y no debe entrar en el no pasa. Y entonces eso significa que está entre dos límites. Y ahí puede decir que la pieza está, digamos, con sus dimensiones entre dos valores, el pasa y el no pasa. De esa manera, este hombre Whitney, que era fabricante de armas, desarrolló una partida de revólveres y las presentó en una licitación del ejército norteamericano. Y las fábricas famosas de Estados Unidos como Colt, Winchester, también se presentaban en esas licitaciones y eran armas de muy alta calidad. Pero Whitney le presentó un desafío y presentó 10 revólveres, los desarmó sobre una mesa, mezcló las piezas y le dijo a un oficial del ejército que tomara piezas al azar y armara un revólver con las piezas que gustara. Y de esa forma quedaron todos totalmente sorprendidos porque hasta ahí era imposible hacer eso. Si vos desarmabas 10 revólveres Colt, las piezas habían sido hechas a mano una por una, con una lima hecha prácticamente por un orfebre, un artesano, un joyero prácticamente, pero no había forma de que una fuera igual a la otra. Entonces, con las piezas mezcladas era imposible dar con un revólver entero. Y este hombre demostró, con su sistema de medición y su manufactura nueva, novedosa, que era posible intercambiar las piezas. Eso abría un abanico enorme de posibilidades con respecto a poder disponer de repuestos en el frente de combate, porque ocurría que cuando un revólver se averiaba había que tirarlo prácticamente porque no había cómo repararlo en el frente de combate. En cambio, al llevar repuestos, sí era posible repararlo. Cualquier persona podía desarmar y armar un revólver y colocarle un repuesto. Y eso fue toda una revolución a nivel industrial. Él es el padre de la producción en serie, digamos, en serie estandarizada. Así que hay como un antes y un después, pero fue imposible desarrollar eso sin desarrollar instrumentos de medición, porque no es lo mismo medir con una regla que medir con un calibre o medir con un tornillo micrométrico. Y esas herramientas de medición todavía no existían en esa época. Así que hubo que desarrollarlas para poder desarrollar la intercambiabilidad. Bueno, eso es lo que les quería comentar, que ha pasado 5.000 años de historia de la manufactura, porque los egipcios también manufacturaban el eje de una rueda de un carro, por ejemplo, y lo hacían a golpes de martillo. Y lograban que el eje girara, o sea, que entrara dentro de la masa de la rueda y la rueda girara, o sea, lograban cosas a mano. Y pasaron casi 5.000 años hasta lograr estandarizar y establecer nuevos conceptos, lo que es la tolerancia y las dimensiones. Hoy en día ya estamos a un nivel revolucionario, es decir, por ejemplo, cuando el telescopio espacial Hubble se lanzó al espacio,
que había costado en esa época $1.500 millones construirlo, descubrieron con sorpresa que tenía una aberración óptica. Y la aberración óptica es porque el contratista que había sido contratado, valga la redundancia, para darle la esfericidad exacta al espejo, había cometido un error en el pulido de unas milésimas de milímetro y tenía esa pequeña aberración que hacía que las estrellas figuraran desplazadas con respecto a la posición que les correspondía. Y casi estuvieron a punto de dar por inútil el telescopio. Y tuvo que subir el transbordador espacial hace como 15 años atrás a colocar un dispositivo para corregir la aberración óptica. Ese fue un ejemplo muy moderno de cómo las tolerancias llevadas al extremo, por el hecho de no cumplir una de esas tolerancias en un instrumento de tal precisión, el instrumento casi quedó inútil y hubo que hacer una corrección en el espacio exterior. Imagínense el costo de todo eso. Así es que, la tecnología ha ido desafiando los límites y cada vez se obtienen cosas hoy en día con microscopios electrónicos, con nanotecnología, se logran superficies que tienen espesores de moléculas. Así que imagínense que estamos en un nivel ya muy avanzado tecnológico con respecto a los últimos 100 años. Y aparentemente esto no termina, sino que sigue avanzando la ciencia y la tecnología, rompiendo cada vez límites cada vez más estrechos. Bueno, eso es lo que les quería comentar, para darle un poco de contexto. Genial, Pablo. Muchas gracias por compartir. Bien, ya lo último es meternos en el trabajo práctico número 2, que ya lo tienen disponible en el aula abierta. La idea es que puedan desarrollar absolutamente los ejercicios. Acá, como siempre le decimos, y lo hemos dicho en años anteriores, lo que tratamos de verificar es el proceso, ¿sí? No tratamos de ver el resultado, porque no estamos viendo si saben o no saben sumar, o si saben hacer la lectura del ingreso a una tabla de doble entrada, digamos. Lo que tratamos acá es que ustedes lo hagan de manera consciente, que vivencien ese proceso de buscar, digamos, cuáles son la medida nominal, y que se empiecen a familiarizar con ese concepto de medida nominal, de cuál es el límite superior e inferior, trabajando con medidas o tolerancia alfanuméricas, o como puede ser numéricas en 100%, como están en los distintos casos. De establecer cuál es el límite superior, el límite inferior, medida máxima y mínima en cada uno. Esto los invitamos que lo hagan a conciencia, que cada uno lo desarrolle y haga una retrospectiva interna, digamos, de qué se entiende o qué no se entiende, porque acá hay un juego que hay que ver cómo juegan las medidas nominales con las tolerancias, dónde tenemos más tolerancia, dónde tenemos menos tolerancia. Por eso hay bastantes medidas nominales diferentes, con bastantes letras diferentes y bastantes números diferentes. Entonces, ese proceso, que es un proceso de construcción de ese conocimiento, los invitamos que lo hagan ustedes cada uno personalmente, aunque y lo discutan a nivel de equipo, de grupo, ¿sí? En el 2 ya vemos un sistema de agujero único, donde se evalúa tanto el diámetro del agujero como el diámetro del eje en un ensamble que hay que hacer con una medida nominal, y también hay que trabajar. Y existe un ejercicio 3 que, bueno, no figura acá, pero que está en el trabajo práctico, que es algo iterativo. Es un sistema de agujero único donde se propone, es al revés, se propone la tolerancia que se quiere llegar, y ustedes van a tener que hacer algunos pasos de iteración para encontrar cuál es es el sistema agujero y eje, a partir de cambiar y jugar un poco con
la nomenclatura del sistema agujero único o eje único, que ustedes los tendrán que proponer. Así que bueno, a partir de hoy ya lo tienen habilitado, también está habilitada la de entrega, donde se ha establecido también la fecha de entrega. Bueno, básicamente ha sido eso todo por hoy, y no sé si hay dudas, consultas, o si Pablo quiere aportar algo más. No sé si creo que está Mauricio también, si quieren comentar algo más. No, recordarle a los alumnos que tienen que entrar al aula abierta, al apartado que corresponde al tema 6, y ahí buscar el material de estudio necesario para abordar el trabajo práctico. Exacto. En el aula abierta, en el tema 6, van a encontrar toda la parte bibliográfica, y en la sección trabajos prácticos ya tienen habilitado el trabajo práctico 1, y también ya tienen habilitado a partir de hoy el trabajo práctico número 2, para que lo puedan empezar a desarrollar y teniendo una fecha límite de entrega como está en la planificación. Profe, le hago una pregunta. Para la entrega del trabajo práctico, ¿debe hacerla uno de cada grupo o todos los integrantes? Uno por cada grupo, sí. La metodología de entrega siempre la misma. Lo que invitamos es que en estos casos, en estos trabajos individuales, traten de hacerlo individualmente o discutiendo internamente con el equipo y el grupo, pero traten de que cada uno viva su propio proceso de maduración del concepto y de la temática, ¿sí? Porque es justamente lo que les va a ayudar a construir ese conocimiento a partir de los datos y la información que tengan en la bibliografía. Pero sí, la entrega es uno siempre uno por grupo. Por eso la carátula, ahí tienen que indicar en qué grupo son y además quiénes son los integrantes con los respectivos legajos, y lo entrega una sola persona. Lucas, Sí. quería acotar también que dentro de esta sección, la sección donde se encuentran las salas de clase, hay un pequeño título que dice próxima clase. Ahí para la próxima clase, entre mañana y pasado van a encontrar un pequeño material para ver, y es aconsejable que lo vean lo puedan visualizar para la próxima clase. Son un par de videos con una historia que quiero que puedan conocer, y que bueno, las iremos a comentar la próxima clase. Ahí en esta sección, la sección de salas de clase, en próxima clase van a encontrar el material. Eso era todo. Perdón, ¿qué pasó al final con los grupos o sea, con las dos páginas del aula, que había una que era 20-21 y la otra 20 o 21? Y yo estuve viendo esa ahora y no sé si va a quedar esa como la oficial o están las dos operativas. No, hay una que dice no ingresar. O sea, no sé si ustedes la pueden visualizar, que dice no ingresar. Sí, se lee que dice no ingresar. Bueno, en esta no ingresen. Vamos a operar con la que... La otra decía no ingresar, ni raíces. Gracias. Bien, porque o sea, en realidad la página actualizada con solamente los chicos de este año, que cursan este año, es la página esa nueva que dice no ingresar. Pero hay muchas cosas, cosas o configuraciones de esta página que estamos utilizando ahora que no pasaron en ese clon, digamos. Entonces yo decidí seguir utilizando esta. Esperemos que estamos todavía tratándonos de comunicar con Lucas, con los responsables, para ver que cuando se empiecen a borrar todos estos clones, se borre el correcto. Así que, pero por ahora vamos a seguir utilizando la página que dice, o sea, que no tiene la inscripción de no ingresar. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, genial. Entonces, gracias Mauri por el aporte. Gracias a todos por participar.